Hermanos, Jesús tiene autoridad. Estuvimos hablando de cómo nuestro Dios se humilló hasta lo sumo desde el comienzo. Ahí de Lucas vemos que Él tomó forma de hombre, forma de siervo, vino a servirnos de la manera máxima que podía ser. Al hacerse hombre, al identificarse con nosotros, al venir a vivir una vida justa, una vida perfecta, una vida completa. Pero Él nunca dejó de ser Dios, así también lo vimos. Y poco a poco, cuando Jesús comienza su ministerio, se empieza a mostrar cada vez más y más que Él no era un simple hombre, que Él no era un simple profeta. Ya se nos había dicho en el pasaje de la semana pasada que Jesús hablaba con autoridad, que la gente quedaba asombrada. No le gustaba lo que Él decía, pero ellos reconocían que Él hablaba con autoridad. Así que vamos a leer desde Lucas capítulo 4 estamos, del versículo 31 en adelante. Después, Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritarle a Jesús: «Vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». «Cállate», lo interrumpió Jesús, y le ordenó: «Sal de ese hombre». En ese mismo momento, el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente asombrada exclamó: «¡Qué poder y autoridad tiene las palabras de este hombre! Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden». Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre. «Por favor, sánala», le suplicaron todos. De pie junto a la cama, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre se fue de esa mujer. Ella se levantó de inmediato y le preparó una comida. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de la mano los sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando: «¡Eres el Hijo de Dios!». Pero como ellos sabían que Él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Muy temprano la mañana siguiente, Jesús salió de un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron le suplicaron que no se fuera. Él les respondió: «Debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui enviado». Así que siguió recorriendo de la región, predicando en las sinagogas de toda Judea. Bueno, nosotros acá, todos estos versículos que acabamos de leer, seguramente en sus Biblias, aparecen divididos por lo menos como en tres partes, ¿no? La liberación del endemoniado, la sanidad de la suegra de Simón, o que después comenzó a ser llamado Pedro, y esta parte final de cómo él se quería ir, y la gente le dijo: «Vení, por favor, quédate», y le dijo: «Yo tengo que seguir». Y por eso yo les comenté por el grupo de WhatsApp que el título de esta predicación es «Quédate con nosotros», que era esa cosa que el pueblo, que la gente le suplicaba: «Quédate con nosotros». Pero bueno, vamos a arrancar desde el principio. Primero, toda esta escena que nosotros vemos pasa en un día, porque nos va contando una cosa tras de la otra. Cómo llegó a Capernaum, se encontró el endemoniado, enseguida fue para la casa de Pedro, de la suegra de Pedro, y después fue a la madrugada siguiente que él se quería ir y la gente lo seguía buscando hasta que lo encontró. Fue todo que pasó en un mismo día, un día intenso para Jesús, que no solamente liberó un endemoniado y a la suegra de Pedro la sanó, sino que en realidad después dijo que le traían a todos los enfermos y a todos los endemoniados, y ahí a la vuelta se los traían. Qué día complicado y agitado para Jesús. Con razón después que andaba buscando querer estar solo. Pero bueno, la palabra de Dios siempre nos va contando cómo ese querer estar solo de Jesús siempre tenía que ver con Él ir a dedicar a pasar tiempo con su Padre,
con el Padre Celestial, pasar tiempo en intimidad con Dios. Y eso está tremendamente relacionado con esto de que Jesús tenía autoridad. La gente se asombraba por la autoridad que él tenía al hablar, por la autoridad que él tenía al sanar, al echar fuera demonios. Y esto es súper central en este pasaje. Entonces, lo primero que quiero que pensemos un poquito es por qué es que Jesús tenía autoridad. ¿Qué le daba autoridad? ¿Qué había en él que hacía que la gente lo mirara y quedara tan asombrado? Que la gente quedara tan... que no sabía mucho qué hacer, que no sabían qué pensar de él. Sabían que había algo completamente diferente. Y varias de las cosas que nosotros vemos ahí es cuando nosotros pensamos en quién es que le daba la autoridad. Una de las cosas claves en Jesús, que también lo diferenciaban del resto de los maestros que recorrían sinagogas y enseñaban y exponían, es que Jesús hablaba la verdad. Jesús hablaba la verdad. Y esto no es algo que nosotros lo podemos dar por obvio, dar por sentado. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos también de los encuentros que Jesús tenía con otros maestros religiosos, que ellos en realidad predicaban lo que a ellos les convenía, lo que a ellos les servía, que es algo muy diferente a lo que pasa acá con Jesús, que Jesús iba y confrontaba a la gente con la verdad de la palabra de Dios. Otra de las razones que nosotros encontramos en la Biblia es que Jesús hablaba de cosas importantes para la gente, de cosas que afectaban la vida de las personas. Jesús no se quedaba solamente hablando de cosas que quedaban en el rango de lo teórico, o no se ponía a divagar por aquí, por allá, estudiando para esto. Estaba leyendo una persona que hablaba de cómo, no sé si alguna vez escucharon hablar del Talmud. El Talmud son escritos de los judíos que nunca fueron parte de la Biblia, ni siquiera para los judíos, ¿no? Nunca fueron parte de la palabra de Dios, pero registran un montón de las enseñanzas de estos maestros de la ley judía, de los rabinos, de los maestros, de todo lo demás. Y esta persona decía que leyendo el Talmud uno empieza a ver una gran diferencia entre la forma en la que enseñaba Jesús y la forma en la que enseñaban esos maestros en esa época, que ellos divagaban para aquí, para allá, con cosas teóricas y de cosas, y esto, aquello y lo otro, y sin embargo Jesús iba a cosas que tenían que ver con la vida de la gente. Jesús venía y decía, ¿se acuerdan el pasaje anterior del principio ahí de Lucas? Él vino para anunciar la buena noticia de que el Rey vino y está cerca nuestro. El reino de los cielos se acercó para reinar, para transformar nuestra vida, para proclamar libertad a los cautivos, para proclamar sanidad a los enfermos, para que el esclavo sea liberado, para quitar la opresión, para que podamos vivir siendo parte del reino de Dios y eso cambie, transforme nuestra vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no es solamente la puerta de entrada al reino de Dios, Él es el camino que recorremos y es la meta a la que nosotros apuntamos, a la que queremos ir. Jesús lo es todo y Jesús transforma nuestra vida. Él vino a traernos vida para que la tengamos en abundancia. Esto es algo completamente diferente de la enseñanza de Jesús. Es algo que no se puede comparar. Y lo otro es que Jesús también, hablando la verdad, hablando cosas que tenían que ver con la vida de la gente, ¿cómo lo hacía? Lo hacía tirando la verdad así en la cara y que no importaba lo que la gente, cómo la gente la recibiera. No, Jesús hablaba la verdad en amor. Nos dice en pasaje de Mateo 9, estoy casi seguro que es, de que Jesús, mirando a las multitudes, ¿qué tuvo? Compasión. Y déjame decirte una cosa, cuando vos y yo tenemos compasión, y no solamente la tenemos, sino que obviamente la compasión se muestra a la gente. Cuando nosotros sentimos compasión por otro es algo que no puede pasar solamente por adentro, también tiene que ver en la forma en la que nosotros lo vivimos, en la forma en la que nosotros lo expresamos. Eso cambia, eso lo percibe la gente y también nos da autoridad. ¿Por qué nos da autoridad? Porque sabemos que Jesús le hablaba la verdad a la gente, incluso los reprendía, les mostraba su pecado, pero ¿cómo? En amor. Jesús sentía el dolor de la gente y también era algo que las personas de este lugar no estaban acostumbradas a ver ni a vivir. Entonces, busquemos ser llenados de esta autoridad
de Dios. Pero lo más importante, lo principal, lo que está por encima de todas estas cosas, que también es lo que nos habla este pasaje, es que la autoridad de Jesús no venía solamente de Él, no venía solamente de estas cosas que caracterizaban su autoridad, sino que su autoridad venía de su llenura del Espíritu Santo. Vieron que ahí, de nuevo, nosotros tenemos que dividir estos pasajes en varias partes para no estar acá 5 horas, pero nosotros vemos que Jesús, cuando salió de la tentación del desierto, primero que fue llevado por el Espíritu a ser tentado. Cuando sale en victoria, habiendo resistido la tentación, ¿cómo salió? Salió lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando va a Nazaret, que es el pasaje de la vez anterior, fue lleno del Espíritu Santo. Cuando fue a Capernaum, fue lleno del Espíritu Santo. Eso lo vemos tanto en el 4, versículo 1 y el 4, versículo 14. Y también tenía autoridad por su llenura del Espíritu Santo, pero también porque todo lo que él hacía, lo hacía enviado y dirigido ¿por quién? Por el Padre, por Dios. Eso lo vemos en Juan, capítulo 8, versículo 26. Juan 8, 26 nos dice, tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues digo solo lo que oí del que me envió y Él es totalmente veraz. Jesús hablaba con autoridad porque hablaba las palabras del Padre en la llenura del Espíritu Santo. Y esto es algo que nosotros, teniendo el Espíritu Santo en nosotros, siendo hijos de Dios, también podemos buscar, también podemos tener, siendo más como Jesús, siendo lleno del Espíritu Santo, rechazando la tentación, venciendo la tentación, buscando tiempo a solas, como al final de este pasaje que buscaba, tiempo a solas para estar con el Padre. Esas cosas nos van llenando de la autoridad de Dios para poder hablar y que la gente perciba esa autoridad. Y de nuevo, y en todo momento no es una autoridad que venga de nosotros. Yo, como ahora predicando, yo tengo un mandato de parte de la palabra de Dios que dice, ahora se me escapa la cita concreta, pero Pablo está hablando en una carta y está hablando de los dones espirituales y dice, el que da, que dé generosamente. El que sirva con todas las ganas. Y el que hable conforme a la palabra que Dios le ha dado. Que hable como si Dios mismo estuviera hablando. Entonces yo tengo clarísimo que en mí no hay nada, no hay nada importante, no hay nada diferente, no hay nada mejor a nadie, pero cuando yo me pongo a exponer la palabra de Dios, yo tengo que hacerlo con la autoridad que Dios me da, porque esa autoridad no es por mi boca, sino es por su palabra. Obviamente tengo la responsabilidad de estar seguro que estoy transmitiendo lo que dice la palabra de Dios y no lo que yo quiero, pero sí nosotros podemos buscar ser llenos del Espíritu Santo y poder transmitir las palabras que Dios nos da. Y qué bueno es saber que Jesús tenía autoridad por esto, porque Él daba las palabras del Padre, tenía autoridad porque Él estaba lleno del Espíritu Santo y se manifestaba, esa autoridad se mostraba en estas cosas que yo les decía, porque Él hablaba la verdad, porque Él hablaba con compasión, porque Él hablaba cosas que eran dirigidas específicamente a la vida de la gente. Y esto es importante. Entonces, después llega Jesús a ese lugar, la gente estaba asombrada y ¿con quién se encuentra? ¿Quién entra y irrumpe ahí en la sinagoga? Imaginamos que de repente estamos acá charlando no sé qué y alguien pum, da un portazo y empieza a gritar. Me ha pasado, me tocó una vez estar predicando en un lugar en el interior, estábamos en una actividad promocionando un campamento y de repente en medio de la actividad entró alguien completamente sacada. No estoy diciendo que la persona estaba endemoniada, no tengo suficiente para poder juzgar eso, pero sí digo que tuve una experiencia donde uno venía en una reunión ahí tranquilo, estábamos predicando no sé qué, y de repente alguien, portazo y a los gritos. Y en esta situación se encontraron ellos y hay varias cosas acá que son interesantes. Primero, es importante que nosotros seamos conscientes de que hay una realidad espiritual que nos rodea, no solamente que nos rodea, sino que influencia en este mundo natural en que vivimos.
Nosotros, en nuestras iglesias, iglesia bautista, iglesias de este tipo que no son solamente las bautistas, se nos puede dar muchas veces de que empezamos a vivir nuestra vida diaria y cada vez nos vamos olvidando más, o vamos ignorando más la realidad espiritual que nos rodea. Y no consideramos de que de verdad Satanás está vivo, de que de verdad hay un ámbito espiritual de ángeles y demonios que contienden, que luchan y que quieren arruinarnos la vida, que quieren alejarnos de Dios. Por eso cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no lo dijo así de la nada, lo dijo en contraste con que dijo el enemigo vino solamente para robar, matar y destruir. Y Jesús vino para darnos verdadera vida. Entonces no podemos olvidarnos que esta es una realidad. Debemos reconocer la existencia de un mundo espiritual que nos rodea e influencia. Y la influencia que puede tener sobre las personas. Pero también, qué fuerte es saber que cuando este endemoniado llega a ese lugar, ve a Jesús, lo primero que hace es que lo reconoce. Este demonio que estaba controlando la vida de esta persona, reconoce que estaba delante del Santo de Dios, del Hijo de Dios, del ungido. Reconoce a quien tenía enfrente. Vemos ahí eso en el versículo 34. Dice, vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Ha venido a destruirnos, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, los espíritus reconocen a Jesús, reconocen a Dios y, más importante, le tienen miedo. Entonces, hay varias cosas que nosotros no podemos olvidarnos. ¿Alguna vez alguno ha visto, hay una pintura, un cuadro, no sé, que yo lo he visto circular mucho por internet, que está, es muy ridícula, pero la gente que lo ha compartido lo comparte irónicamente. Está Jesús sentado enfrente de una figura que representa a Satanás, aunque es una figura muy de los dibujitos, ¿no? Así todo rojo, con los cuernitos, con todas las cosas. Y están con una mesa jugando una pulseada. ¿Alguna vez lo vieron eso? ¿No? Bueno, allá Alex se acuerda de haberlo visto. Y atrás se ven ahí como ángeles y demonios que están ahí como arengando, ¿no? Si esa es una idea remotamente similar a la que tenemos de la realidad espiritual, estamos tremendamente equivocados. La batalla espiritual no es una batalla que vamos a ver cómo se define. Nunca estuvo en duda quién estaba por encima de las cosas. Recién cantábamos, Jesucristo es soberano sobre todas las cosas. Jesús es el creador de absolutamente todo, incluso de la realidad y del mundo espiritual. Jesús, con un solo chasquido de sus dedos, a la gran Thanos en Infinity War, ahí en la película de los Avengers, puede hacer que absolutamente todo desaparezca. La realidad de la batalla espiritual, principalmente después de la cruz de Jesús, en la que Él vino y Jesús Él entregó su vida para ser matado no solamente por hombres, sino también por toda esta opresión y realidad espiritual. Al entregar su vida y al vencer la muerte, volver a la vida, al Él resucitar, cumple la profecía que Dios dejó en Génesis al hombre y a la mujer, de que los descendientes de ellos iba a venir un hombre que iba a ser mordido en el talón, pero quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Alguna vez estuvieron en un lugar donde alguien, no sé, mate una gallina o algo? Yo no estoy hablando para una macumba, que eso es todo otro, pero sino para comer o algo, ¿no? ¿Nunca han visto de que después de cortar la cabeza, como que sigue ahí, que aletea, que camina, que no sé qué, incluso que medio que se quiere ir caminando por ahí? Esa es mucho más parecida la realidad espiritual que nosotros vivimos. El diablo está completamente vencido
pero sigue ahí, intentando letear un poco. Escuché una historia hace mucho tiempo de unos misioneros de hace muchos años que habían ido en medio de la selva a instalarse con una tribu, a predicar, todo lo demás. Y bueno, con el tiempo se construyeron ahí su choza, su todo, no sé qué. Ya en un día, abren la puerta, entran, ¿qué se encuentran? Una víbora. Creo que no era una anaconda, pero una de esas que vos decís, vos, pará, ¿para qué la tengo que enrollar como los cables acá del sonido? Salen corriendo de la casa, van, consiguen un arma, y cuando vuelven a entrar, la ven ahí, le disparan en el medio de la cabeza, le vuelan los sesos. Cuando ellos pudieron volver a entrar a la casa, estaba toda destrozada. Porque aunque la serpiente estaba muerta, en los reflejos, en las cosas, en sus músculos, todo lo demás, después de que le volaran la cabeza, se siguió retorciendo y siguió dando coletazos hasta que les destrozó un montón de cosas adentro de la casa. Esa es la realidad que nosotros vimos. La sentencia de Satanás, de sus demonios, todo lo que ellos hacen ya está dictada, ya está marcada. No tienen chance para ningún tipo de victoria. Pero siguen buscando, intentando robar, matar y destruir. Entonces, no podemos olvidarnos, ignorar la realidad espiritual que vivimos, pero al igual que la gente que vio a Jesús, tenemos que recordar que el único que tiene autoridad sobre absolutamente toda la creación es Jesús. Entonces, Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Jesús es soberano. Yo hacía referencia hoy a un pasaje que ahora se los quiero leer en Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Miren, escuchen con atención, porque estos son de esos pasajes que son más para disfrutarlos con el oído que para la... Miren, escuchen. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y me perdí. Los miré, por mirarlos me perdí. Él ya existía antes que todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Él es el principio, el supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Me encanta pensar eso que dice, Él mantiene unida toda la creación. Si Jesús decidiera hacer, todo se desmorona. Nuestra existencia sigue dependiendo en cada segundo, en cada momento, en cada cosa, en cada detalle, por la existencia, por el poder, por la soberanía de nuestro Jesús. Y no hay nada que se le pueda oponer. Entonces, hay una pregunta acá importante, y tengo que avanzar un poquito más rápido, pero hay una pregunta muy importante que a veces nos puede surgir. Me estás diciendo que Jesús tiene tanto poder que nada se le puede obtener, que Jesús puede hacer así y toda la oposición espiritual que existe desaparece. ¿Por qué entonces vivimos en medio de tanta presión espiritual? Sé que muchos han tenido, conocen casos, todo lo demás. Uruguay, a pesar de ser un país que se autodefine como tan secular, esto, aquello, lo otro, todo lo demás, tantas personas que se dicen ser agnósticas y todo lo demás, la realidad espiritual en este país es muy fuerte. La cantidad principalmente la opresión espiritual, es una de las cosas que también traba el avance del Evangelio. Nosotros conocemos, incluso en este barrio, hay muchas personas que conscientemente incluso buscan adorar y seguir
las fuerzas de la oscuridad, a Satanás. Sabemos que cada tanto aparece una macumba por ahí. El otro día no me acuerdo con quién estábamos hablando y le comentamos que nosotros hace un tiempito, cuando Pau estaba embarazada, hicieron una macumba así, le dejaron en la puertita de casa, o sea, ni siquiera en la vereda, adentro. Y estas realidades son realmente fuertes. Y esta gente no está haciendo cosas así de la nada, realmente están adorando espíritus que realmente tienen influencia. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué es que esto pasa así? Y esto tiene que ver con algo que leemos también en el primer capítulo, pero de Romanos. Mira, en Romanos 21 dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que quedaban en su corazón, que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Hermanos, quienes le hemos dado autoridad, poder, lugar al enemigo, a Satanás, hemos sido nosotros mismos. Hemos sido los hombres, las mujeres, la humanidad, que rechazando la verdad de Dios, fuimos tan en contra de Él, no solamente lo rechazamos, sino que fuimos en busca de otras cosas, fuimos en busca de nuestros propios placeres, de nuestros propios pecados, que también son representados en estos poderes espirituales que operan y que obran. Y acá se empieza a dar esa unión en la cual nosotros no podemos dejar de tomar responsabilidad por nuestras decisiones, por nuestros pecados. Y al mismo tiempo hay realidades espirituales ahí que también nos influencian y nos quieren llevar para robar, para matar y para destruir nuestra alma. Entonces, ¿por qué existen esto? Porque en el mismo libre albedrío, en la misma libertad de decisión que Dios nos deja para seguirlo, para adorarlo, para rechazarlo, también el hombre fue libre de seguir y de adorar y de darle autoridad a estos poderes espirituales. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución va por el lado de que nosotros volvamos a Cristo, volvamos a Él. Por eso entonces, ahí también es que Jesús lo libró a esta persona. Y vemos en el caso de muchas otras personas que fueron libradas, fueron personas que decidieron, que le rindieron sus vidas, le entregaron sus vidas al Señor completamente. Entonces, nuestra responsabilidad, nuestra autoridad, lo que Dios nos llama es a buscar completamente a Dios, a pasar tiempo con Él, a ser lleno del Espíritu Santo, a tener esta autoridad para nosotros poder predicar el Evangelio y que la gente que está lejos de Dios se quiera volver a Él y entregue su vida, entregue todos sus ídolos y entregue todas las cosas en su vida para seguirlo a Él. Y después, ahora sí ya me saltó bastante. También vemos en esta situación que Jesús va y sana a la suegra de Pedro, que Jesús primero tiene autoridad sobre el mundo espiritual, pero también Dios tiene autoridad sobre el mundo natural, sobre las cosas que nosotros vemos, sobre las enfermedades. Dios tiene poder para tocar, para sanar el cuerpo, para hacer cosas. Dios irrumpe en nuestro mundo para hacerlo. Entonces Jesús también demuestra su autoridad sobre las enfermedades físicas. Y vemos un hermoso ejemplo en la suegra de Simón, que como reacción de ser sanada, lo primero que hace es que ella empieza
a servir. Dice que Jesús reprendió la fiebre, se quedó sin fiebre, fue sanada, y lo que nos cuenta ella es que se levantó y fue a servirles. Entonces, nos tiene que llamar la atención, nos tenemos que preguntar, cuando Dios hace grandes cosas en nosotros en nuestra vida, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Decimos, qué bien, Dios me solucionó el problema, arranco y me voy por ahí, queda todo bien, queda todo pronto, o me doy cuenta que ahora mi vida se tiene que tratar de no pensar más en mí mismo, sino en dedicarla al servicio y a la adoración de mi Señor. Y ahí es que llego a la parte final, que es eso cuando dice que Jesús muy temprano se levanta, se quiere ir, las multitudes lo encuentran, y ¿qué le dice? ¿Qué le piden? Quédate con nosotros. Y a simple vista puede sonar lindo esto, decir, Jesús, quédate con nosotros te queremos, nos caes bien, seguí enseñándonos, seguí sanando gente. Nosotros no somos como aquellos de Nazaret que te querían matar, que te llevaban hasta el barranco. A nosotros nos cae bien, vení, quédate con nosotros, por favor. De madrugada nos levantamos tempranito, te vinimos a buscar. Quédate con nosotros. Qué lindo eso, ¿no? Pero hay algo que no cuadra. Por algo Jesús le dice, no me voy a quedar con ustedes. Yo tengo que seguir, yo tengo que seguir predicando, tengo que seguir buscando. Y miren, esto es lo que vamos a hablar el domingo que viene, pero no es casualidad. Por eso me encanta cuando voy estudiando Lucas, cuando voy estudiando la Biblia en general, ver cómo las historias es muy a propósito cuándo está una y cuándo viene la otra y por qué después de una historia viene otra. Lucas, en su mente no eran cosas completamente separadas. ¿Con qué arranca el capítulo 5 de Lucas? Arranca con Jesús llamando a sus discípulos, llamándolos a que lo siguieran. Y hay una gran diferencia cuando a vos y a mí en nuestra vida Jesús nos cae bien y decimos, Jesús, quédate con nosotros. A decir, Jesús, a donde quiera que vos vayas, yo lo voy a dejar todo y te voy a seguir. Jesús, no me importa las consecuencias, no me importa lo que yo tenga que dejar atrás. Yo abandono mi vida y te sigo donde vos vayas. Jesús vino a anunciar las buenas noticias de que el rey del reino de los cielos había llegado, que era él, que él estaba ahí. Y a donde vaya el rey, va el reino. Donde vaya el rey, vaya el reino, voy yo. Que no es lo mismo decir, que está bueno esto de tener a alguien que nos sane a los enfermos, alguien que cuando venga algún endemoniado por ahí, pum, salí de acá, alguien que nos acomode todas las cosas. Qué lindo sería que Jesús se quede acá con nosotros, ¿no? Precioso. Sin embargo, eso no es una entrega total, eso es querer agarrar a Jesús, las cosas buenas, las cosas que Él hace por nosotros, y querer incorporarlo a nuestra vida. El llamado de Jesús no es a decirle a Jesús, quédate con nosotros, no es a decir, Jesús, te invito a que entres a mi corazón. El llamado de Jesús es decir, rechazo mi vida, dejo mi vida atrás y voy por una nueva vida, una vida sin nada de lo que había antes en mí, y una vida en la cual yo voy atrás de Jesús, voy atrás de Él, del Rey, en la cual yo no le pido que Él deje su misión para quedarse conmigo, yo le pregunto, ¿qué tengo que dejar yo para poder seguirte? Y esa es la gran diferencia. Cuando nosotros vemos que Jesús tiene autoridad, Él lo mostraba, la gente se asombraba. Pero la gente seguía queriendo incorporar a este Dios hecho hombre que tenía toda autoridad sobre el mundo espiritual, sobre el mundo físico. Lo querían incorporar en pedacitos chiquitos de su vida. Querían tenerlo ahí, que nos visite los sábados, que nos encontremos con Él en la sinagoga, que nos hable bien de la palabra, que venga, que nos multiplique un par de panes cuando estamos llegando a fin de mes. Sin embargo, Jesús quería discípulos, quería seguidores. ¿Jesús buscaba personas perfectas? No. Cuando los discípulos, ya me estoy metiendo en el mensaje de la semana que viene, pero cuando los discípulos lo siguieron, ellos siguieron exactamente banana como siempre. Pedro hasta el último momento, me aguanté a hacer el chiste ese de que pegó a Jesús porque le curó la suegra y todo ese tipo de cosas, pero no lo dije, no lo dije ni lo voy a decir. Pero cuando
Pero cuando los discípulos lo siguieron luchando con sus cosas, siguieron sin entender absolutamente nada. Pero alguna cosa ellos tenían claros, que su vida pasada, su vida vieja, ya no existía. Que ellos habían sido llamados a tomar su cruz y a morir a ellos mismos. Con mucho para cambiar, con mucho para transformar, pero no se trataba de que Jesús se quedara con ellos. Se trataba de que ellos se iban a ir con Jesús. Vamos a ponernos de pie para orar. Ahora vamos a tener este momento de Santa Cena, en el cual también se trata de esto. Se trata de Jesús. Recordamos tu vida, tu muerte, tu resurrección, no para mejorar mi vida, no para poder tenerte junto a mí, sino para darme vida a mí, para darnos cuenta que nosotros estábamos completamente muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Estábamos sin vida, estábamos completamente destrozados, estábamos completamente habiendo rechazado a Dios por completo. Sin embargo, Jesús vino a entregar su vida. Pasó de ser alguien que echaba demonios con el poder de su palabra, a dejar que todos los poderes de la oscuridad vinieran sobre Él. Y que todas estas cosas lo llevaran hasta la muerte. Y ahora nosotros celebramos en victoria que nuestro Redentor vive, que nuestro Dios está por encima de todas las cosas, está sentado a la derecha del trono de Dios y gobierna sobre todas las cosas. Y en su resurrección, vos y yo tenemos vida. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogarte que vos nos des una vida nueva. Queremos decirte que no queremos vivir para nosotros mismos. Queremos decirte, Padre, por favor, transformanos. Por favor, hacenos de nuevo. Te necesitamos. No te queremos pedir que te quedes con nosotros. Queremos ir contigo. Queremos ir contigo, Jesús. Queremos ser diferentes. Queremos que nos cambies. Queremos ser transformados por el poder de tu palabra. Y al ir contigo, predicar el Evangelio, la buena noticia del reino de Dios a todos los que nos rodean. Queremos sumarnos, Dios, a tu misión. No tener nuestros proyectos personales, sino que todos nuestros sueños, nuestras ideas, nuestras ganas de hacer cosas, todas tengan que ver contigo, Señor. Tengan que ver con la nueva vida que vos nos das. Padre, no te quedes con nosotros. Llévanos contigo. En el nombre de Jesús. Amén.